Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la Historia. El objetivo de este podcast es debatir y analizar los mitos que se formaron a lo largo del tiempo en las instituciones educativas. Priorizamos las fuentes y los datos. Mi nombre es Mariana, estoy acompañada de mis dos colegas, Gilda e Ignacio. Y el día de hoy nos toca hablar de un tema que atraviesa gran parte de nuestra historia como país, para bien o para mal, así es. Hablamos del peronismo, particularmente del primer peronismo, o como algunos dicen, el peronismo de Perón, o el origen del peronismo podría ser también. Un tema largo del cual podemos hablar mucho, pero bueno, vamos a ir tomando algunos puntos importantes para arrancar. A ver, Gilda, ¿qué te gustaría empezar? Y me gustaría rastrear un poco la aparición en público del general Perón. A ver, creo que muchos empezamos a rastrear este primer peronismo o rastrear los orígenes de cuándo apareció Perón como figura pública. Y lo ubicamos en el 43, pero no. Hay una foto que lo pone en escena política, que es en el golpe del 6 de septiembre de 1930, en el que Félix Uriburu asume el poder, derrocando a la presidencia de Irigoyen. Aparece en una foto acompañándolo Perón joven, un Perón que todavía es desconocido, pero que años después la gente lo ve como fuente y decir, ¿ya estaba en este golpe? ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué tanto participó? Y ahí empezamos a rastrear un poquito este inicio. Encontramos un libro muy interesante del historiador Claudio Chávez. El libro se llama El Perón Liberal. Sí, escuchan bien, Perón Liberal. Uno dice, bueno, ya tuvimos todas las aristas de Perón, nos faltaba el liberal confeso, porque quizás uno puede ubicar algunas medidas liberales en uno de esos dos gobiernos, más que nada en el segundo, pero no. ¿A qué se debió este título? Bueno, el historiador trata de decir que su origen no es ese origen que uno siempre cita que es fascista, un origen que se lo asocia con Mussolini. No, una vez más creo que ganan los que tienen la visión de un Perón pragmático, es decir, ¿qué conviene en este momento? En 1930 Uriburu tiene un planteo bastante, digamos, marcado de nacionalismo y bastante extremo. Es tanto así que quiere anular la ley Sáenz Peña, algo que Perón y otros oficiales no estaban de acuerdo. Ya veía que el voto popular era importante, o sea, tenía una visión de poder, eso es innegable. Entonces, como Uriburu está del lado más extremo, hay un grupo que es el ejército, vamos a decir, entre comillas, liberal, o un ejército menos extremista que el que representaba Uriburu. Perón trata de llegar a un acuerdo para que ese golpe no caiga, porque convengamos que un ejército desunido no tiene futuro en cuanto a lo que es el gobierno. Además, recordemos que en ese momento Perón todavía no tiene un cargo importante, prácticamente solamente está en el colegio militar. Bien, él logra que parte del ejército lo convenza a Uriburu de que esa ley no se anule. ¿Pero qué logra? Logra acercarse a este sector del ejército, un sector también llamado justismo, por Agustín P. Justo, quien va a estar luego en la famosa década infame. Pues bien, esa maniobra que hace Perón lo hace acercarse al lado liberal del ejército, pero no significa que sea una ideología que lleve con él como para decir que su línea de pensamiento va a ser esa. Entonces, tan es así que cuando Agustín P. Justo deja de estar en el poder, Perón se va a encontrar que debe decidir. Y en ese momento era más fuerte la parte fascista y la llamada nazi del gobierno, del ejército. Entonces ahí es donde Perón se va a unir al GO. Pero cabe destacar otra vez, estamos hablando de pragmatismo, estamos hablando de, bueno, el poder va por acá, nos unimos a esta logia, pero no lo ubiquemos como originalmente
o militar con ideas fascistas. Simplemente para empezar a ver, entender más adelante también los movimientos y las elecciones que hace Perón en cuanto a la ideología que va a tomar este grupo que va a llamarse el peronismo. Bien, bueno, buenas noches. Yo lo que quería introducir sobre este tema, que siempre está como en el mito en la Argentina, de creer que fue un movimiento completamente singular, sin ningún tipo de comparación en otros procesos. Y bueno, observamos claramente que es hijo de su época, ¿no? Así como el gobierno clásico de Perón del 46 al 55, muchos de sus aspectos se explican por la Guerra Fría, el hecho de este mundo bipolar entre comunismo y capitalismo, y esa tercera posición que no va a ser la exclusividad de Perón, no va a ser la exclusividad del peronismo, sino que va a ser planteo de muchos países no alineados, o por lo menos de países emergentes, que están en la disputa entre dos potencias. También su origen en la década del 30, y la década del 40, cuando Perón empieza a aparecer ya en la vida pública, es también comparable con otros movimientos, ¿no?, que se dieron fundamentalmente en Europa, pero también en América. El hecho, como bueno, ya Gilda lo adelantaba, década del 30, el ejército no es uno solamente, sino hay varias posturas, una parte más bien nacionalista, muy conservadora, que adhiere, por ejemplo, al nazismo, al fascismo. De hecho, muchos militares van a estudiar a Italia, Alemania, Perón es uno. Por el otro lado está la cada vez más creciente presencia de los sindicatos, que va a ser el trampolín político de Perón. Y por otro lado, otro actor que no se puede dejar de mencionar por el peso que tiene y por la influencia que va a generar del 30 en adelante, que es la Iglesia Católica, que va a tener una alta influencia en altos mandos militares, que tiene su propio proyecto político de la Argentina católica, una Argentina que se opone, un proyecto que se opone no solamente al socialismo, al comunismo, sino al liberalismo. Dice que el liberalismo es el principal destructor de esa supuesta Argentina católica que existía ya de sus inicios. Y esto también va a ser una de las bases y una de las fuentes del primer peronismo. Bueno, a ver, un poco para resumir lo que ustedes dos dijeron, lo que me parece más importante. Por un lado, bueno, Gilda marcaba el pragmatismo del peronismo indudable, ¿no? Ese pragmatismo que caracteriza al peronismo desde su origen, ¿no? Claramente un partido político que va a nacer para estar en el poder, que se enamora del poder y que se va acomodando a las distintas situaciones, podríamos decir que es oportunista en parte, además de pragmático, para poder mantenerse en el poder. Pero también es cierto, a lo que hacía mención Ignacio respecto a este origen o esta afinidad que tenía Perón con movimientos fascistas, bueno, con el movimiento fascista de Mussolini, también con el nazismo. Es decir, él mismo fue un militar que se perfeccionó en la materia militar en Italia, que vio la Italia de Mussolini y que captó de la Italia de Mussolini muchas cosas como relacionadas sobre todo al tema de la cultura, especialmente al tema de los medios de comunicación, a cómo tratar a los opositores, y el tema de los sindicatos, que también ustedes, creo que Ignacio lo mencionaba, el tema de los sindicatos que van a ser realmente la columna vertebral, como se suele decir, del peronismo, por lo menos del peronismo originario, mejor dicho. Eh, pero bueno, sí me gustaría hablar un poco del contexto en el que aparece Perón en la historia argentina. Podríamos decir en la década del 30, ¿no? En 1930. Argentina era uno de los países más ricos del mundo, a pesar de la crisis del 29, que bueno, había golpeado bastante el país, tenía igualmente los salarios más altos, mucho más altos que en Europa. Tenemos, digamos, Perón debuta en el golpe
de 1930, pero después también en el del 43. Y en ese golpe, en el del 43, que es en el que realmente se afianza Perón, o se empieza a afianzar, mejor dicho, el objetivo supuestamente era de recuperar la democracia, ¿no? Que se había perdido. Pero bueno, la realidad es que esa oportunidad, ese golpe de Estado del 4 de junio del 43, que los peronistas recuerdan como revolución en lugar de golpe, es el inicio de una carrera meteórica que va a tener Perón para llegar al gobierno, en definitiva, ¿no? Acumula mucho poder. Esto suele ser una historia bastante conocida, pero vale la pena volver a remarcarlo, ¿no? Acumula varios puestos, varios cargos, secretario de Trabajo, ministro de Guerra, vicepresidente, durante, ¿no?, el gobierno militar, y especialmente es desde la Secretaría de Trabajo que va a llegar a la cima del poder, porque ahí empieza a aplicar algunas de las ideas que había tomado, que había visto y que le habían gustado de la Italia fascista. En los conflictos entre empresarios y sindicatos va a fallar a favor siempre o casi siempre de los sindicatos, y y esto le va a permitir crecer en popularidad, ¿no? En los trabajadores, en los sindicatos. Obviamente es bien conocido lo que pasa después, ¿no? Sabemos que esto va a terminar esta acumulación de poder termina en el 17 de octubre de 1945, ese día que es llamado como Día de la Lealtad Peronista, en el cual, bueno, primero se lo habían llevado Perón a la isla, lo habían retirado, digamos, de la escena, a la isla Martín García, una especie de prisionero, pero finalmente él aprovecha esta situación y les pide a los militares que lo dejen despedirse de la multitud, y ahí, cuando se despide, les dice que probablemente iban a perder los beneficios sociales que habían acumulado hasta el momento gracias a él, ¿no? Digamos que un poco debuta esto de necesitar al líder para los supuestos beneficios sociales que se puedan adquirir. Y eso, obviamente, que hizo que la multitud se empezara a juntar ahí en la plaza, empezara a pedir por él, y los mismos militares le pidieron, ¿no?, que apaciguara a esas multitudes, que las tranquilizara, y obviamente, cuando accede a hacer esto, a cambio va a pedir ser candidato en las próximas elecciones, lo cual lo lleva al poder, ¿no? A las próximas elecciones ser candidato y poder ganarlas. También vale aclarar que en las elecciones, digamos, en la campaña, las elecciones, contó con ciertas ventajas, digamos, tenía más visibilidad en los medios, podía estar en la radio, en la cadena, ¿no?, cosa que los opositores no podían hacer. Es decir, le permitían, le autorizaban a Perón cosas que a los opositores no, y esto le permitió, obviamente, poder ser más conocido, más popular, y hacer llegar sus propuestas más que los candidatos opositores. Pero bueno, no me quiero extender hablando porque, bueno, tendría que estar un rato largo, pero sí quería hablar de este contexto en el que llega al poder Argentina, un país rico, entre las primeras 10 economías del mundo, con salarios más altos que en Europa. Este origen, podríamos decir de alguna manera, con cierta afinidad al fascismo, pero bueno, también el pragmatismo que caracterizó a Perón desde que pisó el poder, ¿no? Desde que empezó a tener un poco de poder. Vamos a avanzar un poco con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, quizá mencionar las cuestiones más importantes o más destacadas de los primeros gobiernos o del primer gobierno de Perón. En realidad, bueno, lo que quieran. Childa. Bueno, no, me gustaría remarcar algo respecto al Go, que no sé si lo describimos bien, igual creo que Inés lo describió. Representaba
la parte nacionalista, católica, antiliberal y de derecha. Como dijimos, tenemos que recordar que estamos en un mundo donde o estás de un lado de Estados Unidos o de los enemigos. Era un gran problema que estaba inmiscuido en el ejército. Es decir, cada paso, cada medida había que ver con quién simpatizaban o a quién ofendían. Éramos una lucha de poder interna impresionante, a pesar de todos los cargos que ocupó Perón. Eso nunca dejó de estar en el golpe del 43. Ahora, quisiera un poquito utilizar algunas palabras del economista Emilio Campo, que hizo un libro que se llama El mito de la industrialización peronista. Pero más que nada, antes de ir a la industrialización, me gustaría hablar un poquito de el famoso mito que se forma en torno a Perón. Ese famoso relato que nos llega de abuelos, de gente que estuvo trabajando en los sindicatos en esa época, y una forma de instalarse, como dice este historiador, fantasía en reemplazo de la realidad. La verdad es bastante eficaz cómo se reemplazó la realidad, porque como vos dijiste, Mariana, no estábamos hablando que venían a recomponer un sistema de trabajo oprimido, un obrero maltratado. Había un buen pasar, de hecho la inmigración nunca paró, siguen llegando migrantes. O sea, es otro mito que si uno no ve los números, si uno no los ve, se queda con ese mito y se queda con esa visión de que el trabajador, famoso descamisado, realmente la estaba pasando muy mal antes de la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo. Y eso no fue así. Cuando uno observa las investigaciones serias, los números serios, eso no tiene ningún asidero. Pero la fantasía ganó, y hasta el día de hoy. Porque quizás cuando escriben libros o hacen opiniones, relatan opiniones, siempre se basan en ese relato en el cual el trabajador formó parte de la agenda política a partir de Perón. Bien, ahora algo para dejar como la puerta de entrada a la parte económica de este primer peronismo, o del peronismo que ya empezó con Perón en el 43. Este economista divide en 4 etapas los primeros gobiernos. Habla de este golpe que ya hablamos, y habla de un 46-49 en el cual, cómo se nota que el país está en una economía bastante buena, que habla de una especie de fiesta. Recordemos que, como nombraste, Mariana, había muchos beneficios que se le fueron otorgados, que ya había, no es que todo beneficio nace con Perón, había muchos derechos que ya venían, inclusive de proyectos de la época del presidente Roca, de Julio Roca. Después fueron avanzando hasta que llega Perón y da otros beneficios. Eso nadie lo discute, pero no hablemos de que los derechos nacieron con Perón en el poder. Y habla de esa fiesta, habla de como que podíamos dar aumentos por decreto, podíamos dar un montón de beneficios porque la economía daba ese espacio. Ahora, muy difícil va a ser seguir con esa tendencia. De hecho, va a marcar el 50 al 52 como crisis, porque claro, cuando dicen se acaba la fiesta, alguien tiene que pagar. Y es cuando vamos a ver los desequilibrios. Bueno, y para dejarle en la puerta lo económico, quería también hablar de que hay un mito también bastante grande de que no había exportación, cuando sí la había, que después va a dejar de haber, va a dejar de estar, va a dejar de existir como la había hasta el 45. Él lo cita muy bien en las fuentes del libro. O sea, no solo tenemos mitos, sino ya, digamos, pasamos a mentiras, porque de un país que no exportaba nada, no, es al revés, un país que exportaba a no exportar, a cerrarse, a ir camino a cerrarse. Pero también cerrarse, este autor lo deja en claro, por un mal diagnóstico de Perón. Perón tenía en vista, bueno, ya dijimos, enamorado del fascismo italiano, enamorado de una economía que supuestamente en un momento iba a dar de comer al mundo. No sucedió así, y entonces el cambio de plan no lo pudo hacer. Tuvo que seguir con esa mirada de una economía cerrada
que la necesitaba, de hecho, en un momento, porque tenía que subsistir, ya no podía seguir exportando como sí lo venía haciendo. Hay que competir y el mercado ya nos estaba dejando afuera por nuestras medidas económicas tomadas internamente. Ni siquiera estamos hablando de por un contexto internacional. Bien, y quería dejar esta puerta de la economía para empezar a hablar de la industrialización peronista. ¿Realmente fue una industrialización o también estamos hablando de otro gran mito? Y este autor deja varios puntos para decir que sí, estamos ante un mito. Yo dejo la puerta abierta. ¿Qué decís, Ignacio? Sí, con respecto a eso quiero mencionar unas pequeñas cifras sacadas del libro de Claudio Bellini y Juan Carlos Corol. Argentina, finalizada la Segunda Guerra Mundial, tenía aproximadamente 16 millones de habitantes. Tenemos en cuenta, bueno, muchos eran inmigrantes. Tenía en la reserva del Banco Central 1.700 millones de dólares y la deuda externa solamente era de 250 millones de la misma moneda. Es decir, que la situación económica de la Argentina era súper favorable. Una de las primeras medidas que se toman del peronismo es la nacionalización del Banco Central y manejar la política crediticia y monetaria. La nacionalización de los ferrocarriles, que como vimos, por ejemplo, en un podcast, o el primer podcast de nuestra saga, también fue un fracaso. Los ferrocarriles estaban obsoletos, las vías estaban destruidas, solamente sirvió para aumentar la cantidad de trabajadores, aumentar el déficit, y lo que llevó, como dijiste vos en un momento, en especial el segundo plan quinquenal, a tener que reducir los gastos. Hay un discurso, bueno, muy famoso de Perón cuando presenta el segundo plan quinquenal que dice, bueno, se terminó la fiesta, es el momento de ahorrar. Yo entiendo que se hayan divertido, que hayan comprado, pero es el momento de ahorrar. Y él contaba que iba por la ciudad de Buenos Aires y que veía que la gente, no sé, tiraba pedazos de carne, de pan. Dice, la ciudad de Buenos Aires gasta para mantener a 2 ciudades de Buenos Aires y eso se tiene que terminar. Porque, bueno, el déficit y el despilfarro se estaba yendo de las manos. Y de vuelta empieza también, como se va a repetir a lo largo de la historia argentina, las exportaciones se contraen, hay que financiar todo el gasto que cada vez es mayor. ¿Y cuál es la manera que se empezó a hacer el 45 y que se sigue haciendo hoy en día para financiar ese gasto? La emisión de moneda y la consecuente inflación, como pasa siempre. Bueno, me río para no llorar, Ignacio, con lo que acabas de decir. Tremendo. A ver, desde el principio me olvidé de mencionar algo también, y cuando Gilda habló, me acordé, cuando Gilda hablaba de esto del mito y de la fantasía y de la realidad. Es decir, este divorcio que se va a dar entre la realidad y la fantasía. O sea, hay un divorcio por completo entre estas dos cosas que van a estar totalmente por separado, ¿no? Y justamente el peronismo va a caer del lado de la fantasía. Parte de esto, bueno, cuando yo hablaba de la campaña electoral de Perón, me olvidé de mencionar el diplomático de Estados Unidos e incluso el informe que hace Estados Unidos en el cual apoyaba a los candidatos de la oposición, ¿no? Y no a Perón. ¿Y por qué pasaba esto? Pasaba esto porque, bueno, recordemos obviamente que estamos en un clima, en un contexto de fin de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, este mundo polarizado, digamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, más todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo, digamos, estaba el tema de los nazis, justamente, el régimen nazi, y justo Estados Unidos apoyaba a los candidatos de la oposición porque a Perón lo relacionaban directamente con el régimen nazi, con apoyar a este régimen, y que todos los que estaban aliados a Perón apoyaban a ese régimen, ¿no? Es decir, es importante resaltar esto porque, bueno, justamente desde el mito, desde lo que se quiere enseñar sobre el peronismo, parece que es lo popular, lo que está bien, lo que va en contra del imperialismo yanqui, todo esto bien argentino, ¿no? O bien argento,
se podría decir, de estar en contra del imperialismo y qué sé yo. Y bueno, en realidad, en este caso, los imperialistas yanquis estaban en contra de los nazis, qué sé yo, ¿no? Para pensar. Y bueno, también esto, bueno, le sirvió, ¿no? A Perón, obviamente, para ser más popular, para hacerse más popular y hacer llegar más sus dichos en la campaña y demás. Algo más sobre el contexto de esta Argentina que estaba para agregar, ¿no? A los datos que ustedes ya mencionaron y sobre todo los datos económicos que dijo Ignacio recién. Argentina, además de estar entre las 10 economías más prósperas del mundo en ese momento, en 1966, cuando gana las elecciones Perón, era acreedora, es decir, países como Reino Unido, por ejemplo, le debían plata a la Argentina, ¿no? Increíble. Bueno, Perón usó, vuelvo a esto de la fantasía del mito, usó 3 pilares en su campaña y propuso 3 pilares para su gobierno: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Esta, acuérdensela bien, justicia social. A ver si no nos suena en esta actualidad que los políticos nos andan hablando de justicia social. ¿Qué significa realmente la justicia social? ¿Qué nos quieren hacer creer que es y qué es en realidad? A ver si podemos reconciliarnos un poco con la realidad. Pero bueno, en cuanto a las principales acciones que va a llevar adelante Perón, ustedes ya me dieron algunas, pero para resumir un poco, ¿no? Que va a nacionalizar empresas, sobre todo las relacionadas a servicios públicos, como por ejemplo transporte, energía, las comunicaciones. También ustedes mencionaban lo de que puso al Banco Central, lo nacionalizó, lo puso, digamos, bajo el control del gobierno. Puso restricciones al comercio exterior, haciendo alusión a esto que comentaba Gilda, de que éramos un país que exportaba y de repente nos convertimos en un país que se cerró al mundo, apareció eso de vivir lo nuestro, algo que seguimos escuchando en la actualidad. Recuerden, estábamos entre las 10 economías más prósperas del mundo. A ver qué habrá cambiado, qué habrá pasado en la actualidad, que no estamos ni entre las primeras 60. Algo hicimos mal. Bueno, también el tema de las tarifas, apareció el control de precios, también mencionaba Ignacio el tema de la elevación en la contratación de empleados públicos, es decir, se empezó a contratar empleados públicos a mansalva, es decir, que aumentó el gasto público y ese gasto público fue financiado, como bien decía Ignacio, con inflación, con la impresión indiscriminada de moneda, ¿no? Así que, digamos que en la práctica Argentina se convirtió en una especie de ejército bajo las órdenes de un líder, por decirlo de alguna manera simpática. Bueno, el gobierno gastaba de más, la competitividad empezó obviamente a reducirse, las empresas privadas dejaron de invertir, los precios se dispararon por la inflación y ¿saben a quién culpó el gran líder? Obviamente a los comerciantes, especuladores malditos. A ver, nos suena algo que también pasa en la actualidad, ¿no? Empezó, ¿no? Obviamente todo esto del control de precios, los precios no se llamaban precios cuidados, pero bueno, era control de precios, regulación de precios y todo lo que en la actualidad conocemos bastante bien. Después tenemos la parte política, ¿no? El tema de la modificación de la Constitución en 1949, esta reforma que le va a permitir ser reelegido como presidente, y el Estado tapó al individuo. Eso me gustaría como decir que quede claro, ¿no? El Estado pasó a ser el pilar fundamental, el Estado obviamente representado por el gran líder, tapó al individuo, ¿no? Es decir, o pasó a ser el pilar fundamental del país y de todo. Las empresas públicas se convirtieron en empresas improductivas, ineficientes, apareció la pobreza, empezó a aumentar el número de pobres, obviamente que llevó tiempo, ¿no? Porque si estábamos entre las
economías más prósperas, de las 10 economías más prósperas del mundo, llevó tiempo, no es que fue de un día para el otro, pero de a poquito empezaron a aparecer, a crecer los pobres, el número de pobres, apareció el tema del culto al líder, este líder, ¿no? Que tenía toda clase de lujos y demás, pero bueno, no voy a explayarme en esto porque no quiero hablar yo sola. Así que, Gilda. Bueno, no sé qué agregar, pero no, lo nombraste, pero no lo nombraste así exhaustivamente. El famoso IAPI, esta junta que va a crear Perón para ser el único comprador de granos, en el cual va a dar el precio que el gobierno crea justo, para el gobierno obviamente, y venderlo a precios internacionales. Algo que se estuvo pensando no hasta hace mucho tiempo, volver a hacer esta junta, este organismo que ahora no sé qué nombre le pondrían, o sea, ideas viejas que se traen, como que ahora sí funcionaría. Bien, además de los controles de precios que ya nombraste, es decir, un combo de medidas que suenan ser las que estamos viendo y es más, ni siquiera utilicemos al gobierno peronista, más son ideas que ya han quedado en la política argentina porque me voy a los 80 con Alfonsín y son las mismas medidas. O sea, no me estoy yendo a un gobierno peronista, estoy yendo a un gobierno radical, aplicando los controles de precio, controles de cambio, economía cerrada, es decir, una receta que se aplica una y otra vez, no importa el color del partido político. Salvo una excepción que fue en los 90. Le podemos poner entre paréntesis. Los 90 con un peronismo más de derecha. Bien, algo que quiero retomar del economista Emilio Campo, que da como una especie de, no de excusa ni tampoco de justificación, pero en un momento da a entender que Perón queda atrapado de su mal diagnóstico, porque su idea política, su idea económica va a ir detrás de una ideología, de todo lo que dijiste, Mariana, de ese líder, de ese Estado que va a cuidarte, como dicen ahora, de ese Estado que va a velar por los trabajadores, que va a hacer justicia social. Ahora, ve la economía, como termina yendo hacia lo que es inflación, termina a lo que es cerrándola cada vez más porque no va a poder competir. Y entonces da a entender como que sí, está bien, el mundo me está dando la espalda, no estoy teniendo los créditos porque no le declaré la guerra a Alemania en su momento, cuando debía hacerlo, sino lo hace después por obligado para ingresar a la ONU, si es muy presionado. Pero ¿qué pasa? Internamente Perón está preso de su diagnóstico, su discurso. Lo sabe, pero tiene todas las ventajas de un pueblo que lo apoya. Obviamente, un pueblo que no sabía todas las circunstancias en las que el rumbo que tenía la economía. Por eso habla de que se perdió una gran oportunidad, porque después de la Segunda Guerra Mundial era el momento de, sobre todo los países con materia prima y una economía, una industrialización que empezaba, según este economista, a surgir en cuanto a industria pesada, mediana, está hablando de algo mucho más grande. Pero bueno, nos quedamos afuera por el antiliberalismo de Perón, lo antidemocrático que es, y por lo caudillista, dice el economista. ¿Por qué? Porque como dijiste, tiene una posición marginada, censurada, y en todo caso también, muchas veces no solo censurada, perseguida. Ni hablemos de los medios de comunicación. En ese momento teníamos la radio, los diarios que si no estaban encolumnados de grandes discursos terminaban cerrados, expropiados. El caso más paradigmático fue el de la prensa. Ese edificio que tenemos en el centro que podemos ir a visitarlo y ver lo que fue esa Argentina pujante, ya no solo en la industria, sino también en medios. Era una prensa realmente para lo que era América Latina muy importante. Bueno, terminó cerrada, quien lo conducía terminó exiliado en Estados Unidos y otros terminaban exiliados en Uruguay, país que terminó siendo, como dice un autor, Nicolás Márquez, terminó siendo la Miami de los cubanos. Bueno, era nuestro Miami. Bien, algo también que dice Nicolás Márquez, que ya lo mencioné, pero cabe decir
la importancia de esta tradición oral que nos llevó a este mito hasta el día de hoy. Es más, hay que recordar que en el primer gobierno de Perón hubo un fuerte adoctrinamiento, que ya estuvimos hablando en el podcast pasado. No empezó con Perón, pero sí tuvo otra impronta. Tuvo una impronta de ir por todos los grados de escuela. El famoso libro en el que dice Perón y Evita me aman, o sea, desde que el chico empezaba a caminar, como había un video dando vueltas, tenía que aprender las palabras Perón y Eva. O sea, un trabajo fino, más la tradición oral y la fabricación de este mito, provocan este divorcio del que hablaste, Mariana. La fantasía gana en este juicio de divorcio. La realidad queda relegada a quien pueda investigar y a quien quiera, porque los datos están. Eh, alpargatas, sí, libros no. Bueno, no se discutió hasta hace mucho todavía. En fin, bueno, ¿qué más? De lo económico ya estuvieron hablando. Y algo que me queda también de este autor es que, a ver, este mal diagnóstico también tenía un concepto que no lo había escuchado, lo escuché por primera vez con este autor, de que Perón era bastante maltusiano. Nunca lo asociaría a maltusiano, pero él decía que sí, que cada uno, es como que había alimentos limitados y que teníamos que producir lo que comíamos. Yo pensé que simplemente era parte del mito. No, no, según los estudios de este libro, era maltusiano. Por eso vuelve a lo mismo, queda preso de su mal diagnóstico y su visión en el primer gobierno. Quizás lo vamos a ver en el segundo, que quizás se trata de sacar un poco ese mal diagnóstico, pero ¿lo logrará? Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Lo logró? ¿No lo logró? Bueno, yo quería ir un poco también por el lado de Gilda, pero bueno, me parece que ya lo explicó mucho mejor que yo, mucho más completo. Yo quería sacar a relucir dos autores. Bueno, uno, Gino Germani, el sociólogo, que fue uno de los primeros en analizar el peronismo, que él hablaba de masas disponibles y manipulables, que decía, bueno, de enormes cantidades de masa, tanto de migración interna fundamentalmente, que ingresaban a política y que fueron manipuladas por Perón. Después salen otros autores, historiadores como Juan Carlos Torre, que dice, bueno, que una relación positiva entre las masas y Perón. Él tiene una visión ya más a favor, ¿no? Dice que los trabajadores o los seguidores de Perón consiguen libertad a partir de esta relación con Perón. Que bueno, me parece que para mí la respuesta va por otro lado, que va por lo que comentaba Gilda, el tema de esto de, por ejemplo, el adoctrinamiento, como seguimos en la educación, libros escolares que decían mi mamá me mima, Evita me ama, pero también el control en los medios de comunicación, es decir, bueno, la radio se repartía, canales de radio a partir del gobierno, es decir, control también en las películas que se editaban, en los programas de tele. Volviendo, quiero retomar un poquito algo que ya quedó al principio del podcast, pero el tema de la campaña electoral. Como bien comentaba María, el tema ¿no? de los medios de comunicación que daban más notoriedad a Perón. También el tema, por ejemplo, los actos públicos para la campaña electoral. La autorización venía de parte del gobierno, el que recibía autorización rápido era Perón, no los opositores, y sin embargo, las elecciones que gana Perón en el 46 fueron muy reñidas. Perón obtiene 1.485.000 votos, y Tamporini, el dirigente, el médico de la Unión Cívica Radical, 1.207.000. Es decir, que la ventaja es un poco más de 200.000 votos, es decir, que no es tan amplia como uno podría llegar a creer o ahora a tener asimilado. Y también, bueno, constantes construcciones ¿no? de mitos y de reinterpretaciones de hechos que sucedieron de otra manera, como por ejemplo el 7 de octubre, donde de la mitología peronista se le dio un rol súper activo a Eva Perón, cuando realmente atrás estuvieron sindicalistas como Cipriano Reyes, pero también miembros del ejército. Pues los constantes actos políticos de reivindicación, como por ejemplo la coronar la reina del trabajo todos los 1 de mayo, celebrar todo el 7 de octubre con dinero del Estado para hacer la marcha, la movilización, los actos, y bueno, sin fin de demostraciones públicas de poder y convocatoria, que también hoy en día sigue existiendo, ¿no? Se sigue practicando.
El capítulo pasado de adoctrinamiento empezamos con una frase, ¿no? Empezamos el capítulo con un fragmento, en realidad, de una película que justamente hacía referencia al adoctrinamiento en esta época originaria de Perón, en este primer peronismo. Eh, Así que bueno, obviamente que el adoctrinamiento fue tremendo, tremendo. Y bueno, ustedes hablaron bastante de eso. Y sobre todo, no solo en las escuelas, no teníamos, ¿no?, ahí el manual del maestro peronista. Parece que había una manera de ser maestro peronista. A ver, no era ser maestro peronista, gente. Ojo, no es lo mismo. Así que atentos. Pero bueno, al margen de todo eso, que es un poco triste, ¿no? Sobre todo para los que nos dedicamos a la educación. Pero al margen de eso, bueno, también los opositores no la pasaban muy bien, ¿eh? Vale la pena escuchar algunos discursos de opositores eh, para ver lo preocupante que era la libertad de expresión en aquellos tiempos, la libertad de pensamiento, ¿no? Bueno, también para los empresarios. Es decir, este líder había realmente tomado todas las áreas de la vida. Era realmente un avance del Estado, como el Estado soy yo, ¿no? El Estado como representado ahí por la figura de Perón, después también de Evita, de Eva. Eh, pero bueno, este Estado soy yo, representado en su figura, realmente lo podemos encontrar en el avance de la falta de libertad, digamos, para el individuo en todos los sentidos. Me queda la pregunta de si es el peronismo un gran mito. Me lo pregunto, ¿es un gran mito el peronismo o no? No sé, no tengo la respuesta, pero en parte puedo creer que sí, porque realmente estamos mejor. O sea, realmente todos los gobiernos, desde que existió Perón, sacando los gobiernos militares, eh, casi la gran mayoría, salvo algunas poquitas excepciones, ¿no? Eh, Se reivindicaron como peronistas, ¿no? Bueno, entonces estamos mejor, representó una mejoría para el país que aparezca esta forma de hacer política, esta forma de tratar a la economía, esta forma de tratar al individuo, representó realmente una mejoría para el país. ¿Qué nos muestran los datos de pobreza, de inflación, eh, de libertades? Nos muestran que estamos mejor, aparecemos entre las economías más prósperas del mundo como en 1946, o nos muestran otra cosa. Pero sin embargo, parece que ser peronista es algo bueno, ¿no? Porque todos los gobernantes, o la gran mayoría, desde que existió Perón a esta parte, parece que es muy positivo reivindicarse como peronista. Pero bueno, no sé, me queda la pregunta antes del cierre, así que no sé, Gil, vos lo que quieras decir para concluir, para resumir esta jornada. Es difícil decir la palabra redondear, pero intentar comenzar a redondear sería la frase justa. Es que, a ver, mito, sí, muchísimo de mito. Ahora, es un gran mito por lo que duró, por la trascendencia y cómo sigue estando presente aún hoy en esta gran crisis económica, una de las que siempre sufrimos cada 10 años, aproximadamente, ahora cada vez menos años. Y sí, porque siempre va a ser difícil de derrocar estas frases como justicia social. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a los pobres? De hecho, en ese periodo que habla de fiesta, el economista Ocampo está hablando del momento en el que aparece en la escena política Eva Perón, que daría para otro redondeo, otro podcast. Pero aparecer con la Fundación Eva Perón, con la ayuda de los más humildes,
con todo ese movimiento adoctrinario detrás, con el voto femenino que ese agradecimiento va a ser eterno, por más que uno lo analice a nivel continental, que tarde o temprano llegaba, pero lo impusieron ellos, es como muy difícil derrocarlo. Es decir, a ver, más que derrocar a ese mito, lo que habría que hacer es contrarrestarlo con datos y mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque va a ser difícil ir contra esos preceptos. Por más que sepamos que ya hablamos de los datos de que el trabajador no estaba abnegado ni estaba oprimido cuando llega Perón en el 43. Pero así la gente lo va pasando en tradición en tradición. Y no hablemos que el mundo académico lo sigue repitiendo también. No todos, pero hay un gran número que se sigue usando los mismos libros y se siguen usando y siguen apareciendo en medios y en redes con ese mito. Bien, algo que quería cerrar, que yo dejé con la puerta abierta, que en el segundo gobierno de Perón, ya sin Eva, ya con todo el caos que nombró Ignacio, que nombraste vos, se acabó la fiesta con estas empresas que empezaban a dar signos de ineficiencia, con el ferrocarril en ese estado que se adquirió. Trata Perón de sacarse ese mal diagnóstico, trata de hacer un volantazo hacia lo que es el comercio internacional, atraer capitales. Ya dejamos la canción, el himno peronista, combatiendo el capital. Quizás no tuvo tiempo, quizás no sé hasta qué punto se pudo haber llegado a desarrollar esa mirada, pero sabía que el diagnóstico estaba errado. Ahora, también sabía que había una bomba de tiempo dando vuelta que era el ejército. El ejército nunca fue uniforme, decía en sentido de que no tuvo una sola manera de pensar. Y entonces, al estar una parte del ejército ideológicamente en otra vereda, y además con la figura de Eva Perón que va a crear ahí también un quiebre, no sé qué tiempo tenía, y él lo sabía, pero aún así, el diagnóstico no pudo darse vuelta y no pudo concluir su gobierno. Quizás nos quede esa duda dando vueltas si realmente hubiese hecho ese volantazo a fondo o simplemente era la apariencia que quería dar hacia el mundo exterior. Nos quedaremos con esa duda. ¿Y qué puedo decirte del mito, Mariana? Sí, es un gran mito y va a seguir como gran mito. Va a estar en el mundo académico que lo puedan presentar como mito a nivel popular, pero en la realidad los datos dicen otra cosa. Pero si anexamos eso y hacemos un híbrido, terminamos siempre con esta visión de, sí, pero ayudó a los trabajadores. Y es cuando no sabemos realmente si hacer una discusión con datos, hacer una discusión con, yo tuve un abuelo que también fue perseguido y que fue no solo perseguido ideológicamente, perseguido físicamente, es más, hubo muchas denuncias de torturas, pero ¿cómo llegamos a que esos enfrentamientos cierren de una manera que quede en evidencia que no es que ni gana ni un lado ni el otro, sino ganan las evidencias, los datos, la historia, los hechos sagrados, que una vez más son pisoteados? Así que mi visión no va a ser tan optimista como la anterior para dar el cierre, pero quisiera decir que creo que gran responsabilidad va a recaer en los que trabajen con estas fuentes y con los que puedan realmente sacar un material en el cual se pueda ver claramente los hechos y sus evidencias. Nada más que eso. Con respecto a tu pregunta, Mariana, después de 50 años, con todos los problemas que hoy en día Argentina se tiene que hacer cargo, que la clase política siga después de 50 años discutiendo de por qué Perón echó a Montenegro de la plaza, o de quién es el verdadero representante del peronismo, quién es peronista y quién no es peronista, me parece que por lo menos políticamente no es algo bueno. Se sigue una discusión que como que no avanzamos, que seguimos siempre enfrascados en lo mismo, dando vueltas en los mismos temas. No nos olvidemos hace cuánto nos fue, 10 años más o menos, cuando trasladaron los restos de Perón de un cementerio a otro, que hubo una balacera tremenda, unos enfrentamientos entre sindicatos tremendos, es decir, que políticamente no
Argentina no avanzó. De hecho, creo que fue retrocediendo a nivel de dirigentes, a nivel de discusión política, a nivel de conformación de los congresos, de debate político, de todo. Para mí fue yendo cada vez peor. No solamente fue del principio del peronismo, pero yo creo que ahí se acentúa y empezó una debacle en nivel dirigencial que sigue y parece no tener fin. Por otro lado, fue un gran mito y sí, sí, gran parte de todo lo que estuvimos mencionando fueron mitos, es decir, se construyó a base de esto. No niego que habrá existido un montón de gente que en el 45 en adelante se habrá sentido representada, y capaz antes o no tenía interés o no se sentía parte de la política y habrá encontrado un peronismo una manera de expresión, pero que más temprano que tarde quedó limitada solamente a, bueno, apoyar al líder, a ir a una marcha, ir a una manifestación y simplemente un tipo de democracia plebiscitaria, ¿no? Decir, bueno, le damos al líder el voto a favor, le damos al líder la aprobación y el apoyo y no mucho más. Así que bueno, con eso quería concluir. Bueno, a ver, en mi caso, hablamos de peronismo, ¿no? Hoy hablamos de este tema que hace alusión a una persona, es decir, a Perón. Claramente lo que se puso de manifiesto acá es el culto a una persona, ¿no? Es decir, eh, reivindicar a un individuo particular, hacer culto a la personalidad. También lo que se inauguró con el peronismo, que no es que no haya existido antes, pero es particularmente propio del peronismo, esto de depender, ¿no? De la dependencia, de depender del gobernante, del líder para tener algo, algún beneficio, alguna ventaja, eh, supuestamente en favor de los más necesitados, de los más pobres, en fin, pero esta anulación del individuo y esta dependencia de una persona es al menos para pensar, para preguntarse. Coincido con ustedes que es un mito, que se ha formado un mito en torno al peronismo, pero sobre todo, digamos, más allá del mito, puedo decir que el peronismo fue exitoso, obviamente, porque si estamos en el 2021 y los gobernantes actuales o los políticos actuales se tienen que estar diciendo si son peronistas o no son peronistas, o se cuestiona quién es más peronista. Entonces, obviamente que hablamos de un espacio político muy exitoso por su acción, por su influencia en la actualidad, porque incluso las medidas que vemos que toman los gobernantes actuales son muy parecidas a las medidas que hubiese tomado Perón, que tomó Perón en el momento. Pero así como digo que fue exitoso, me la banco diciendo que fue perjudicial para el país. ¿Sí? Realmente eh, el tiempo me demuestra que esa ideología que se puso de moda y que sí hasta la actualidad respecto al Estado, al líder, al lugar del Estado, al lugar del gobernante, a la necesidad de un líder, a esto de depender de ese líder, esto de anular el tema del comercio exterior, esta relación tóxica con los gobernantes, evidentemente empeoró porque los números nos demuestran, los números de pobreza, los números que tenemos de inflación, indigencia, todos los números muestran que estamos peor. O sea, que hay un pensamiento característico de esta sociedad, por lo menos de la mayoría, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con lo ideológico, que está muy relacionado con ese peronismo original. Así que claramente creo que fue muy perjudicial. ¿Exitoso? Sí, muy exitoso, pero perjudicial. Y no quiero dejar de mencionar que la oposición
en su momento el gobierno militar, es decir, el de 1955, que le hace el golpe a Perón, también fue culpable, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera contribuyó o sea, eso de prohibir también el peronismo y demás, en su momento lo enalteció, o sea, digamos que contribuyó a convertirlo en mito. Realmente también son parte del problema hasta en ese sentido, incluso en la actualidad, ¿no? Como que, no, yo no soy gorila, nadie quiere ser gorila, ¿viste? Nadie quiere ser antiperonista, ojo. No, yo no soy antiperonista. No, yo no soy de derecha también, ¿no? Es otra. Digamos, es como que parece que hay cosas que son malas palabras, que no se puede ser, que no se puede pasar. Y bueno, realmente hay una oposición ahí que también es responsable. Digamos, el peronismo hace muchos años que gobierna el país y la mayoría, digamos, de 1945 para acá, sacando los golpes y sacando algunas excepciones, el país estuvo gobernado por la ideología peronista. Si bien es complicado hablar de ideología peronista, pero digamos, las cosas que mencionaba respecto del individuo, respecto del líder, del lugar del Estado, todas estas cuestiones, podríamos decir que son de la ideología peronista, que tienen relación con la ideología peronista y que, bueno, su mismo origen fascista o su admiración por Mussolini es muy clara, ¿no? En ese aspecto. Mussolini, no me acuerdo bien cómo era la frase, ¿no? Pero era adentro del Estado todo, afuera del Estado nada, creo que algo así era. Es decir, ese tema del Estado presente, del Estado omnipotente, ¿no? Que están dados, tiene mucho del peronismo. Y para mí es exitoso como espacio político, pero nos lleva al fracaso como sociedad, lamentablemente. Eso de vivir con lo nuestro, todo esto de combatiendo al capital. Me acordaba esto de que decía acá Gila, combatiendo al capital, dice la marcha peronista. Gente, ¿cómo combatiendo al capital? ¿Se pusieron a pensar en lo que significa eso, en combatir la generación de trabajo, la generación de ahorro también, la posibilidad de ahorro, de invertir, de consumo también? Todo eso es el capital, entre muchas otras cosas más que es, ¿no? Pero qué contradictorio, ¿no? Supuestamente un espacio político que se preocupa por los trabajadores quiere combatir a el capital, a esos que pueden generar el empleo. Es un poquito contradictorio, pero bueno, está todo muy, muy trabado ahí, hay muchas contradicciones con el peronismo. En fin. Bueno, ¿ustedes quisieran agregar algo, cerrar con algo más, algo que les haya quedado en el tintero? ¿Nada? Hay mucho, bueno, sí, hay mucho. Acá las caras me demuestran que queda mucho, pero bueno, ya hablaremos de los tantos peronismos, de Vita, ¿por qué no? En la segunda temporada vendrá la oportunidad para hablar de todo eso. Así que bueno, hoy les decimos gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en el próximo episodio, en el que hablaremos de las Malvinas, seguramente. Después vemos si surge algún otro tema, pero en principio vamos a hablar de eso. Les deseamos buena semana, buena vida. Hasta la próxima.